muy chévere. Tremenda invitada que ya nos ha acompañado antes y siempre viene a darnos temas muy interesantes para nuestro bienestar. Por eso tenemos en este momento a Kelly Palacios. Ella es mentora de autocuidado, escritora, ¿verdad? Mentora de gestión emocional, autocuidado y journaling. Y vamos a estar hablando sobre desbloquear lo que no nos deja avanzar. Ay, mira, salimos de este tema de los chakras, que la verdad me parece increíble, que de verdad yo siento que sí, como nos decía Eka, es una cosa de que al momento de decirnos algo diariamente es que lo estamos manifestando y de esa manera pues podemos afrontar mejor las situaciones. Y tenemos aquí a nuestra querida que nos va a comentar también de este tema tan importante que acaba de mencionar Yosa. Hola chicas, gracias por la invitación, gracias por el espacio y un saludo especial a nuestros amigos oyentes. La verdad que el tema de hoy siento que está muy alineado a esos retos que tenemos día a día. Creo que a la mayoría de las personas en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado un bloqueo emocional. Total. Esa forma en donde empezamos a ver la vida a color gris y decimos cómo salgo de aquí. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de qué es un bloqueo, cómo identificarlo y algunas recomendaciones para que las personas puedan identificarlo a tiempo y sobre todo puedan salir de ese lugar de forma saludable. Ok. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿empezamos? Empezamos. A ver, primero, Kelly, yo siento que hoy en día, y te digo porque he estado, yo iba mucho como a labores comunitarias hasta hace 2 años, ya, y me pasaba que yo escuchaba bastante abuso. Ya, y no de gente que uno piensa, ay, el abuso en la gente más humilde es que se ve, no, o sea, yo te decía que un grupo de personas que jamás yo me iba a imaginar, ya, y era precisamente el grupo de como de sincerarse, de botar tus emociones y de sacar tus bloqueos y no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me comencé a dar cuenta que hoy en día hay mucho abuso emocional y sexual, que no lo digerimos y no lo canalizamos y no lo bloqueamos por completo y siento yo de lo que vi al momento de bloquear ya yo siento que te estás como reprimiendo eso de ahí y desemboca en otro tipo de actitud en tu vida, como por ejemplo tengo una persona que conocí que ella había sido abusada ya de un familiar y ella nunca lo dijo obviamente porque nunca nadie quiere decir ese tipo de cosas y lo bloqueó. Entonces, ¿qué pasa? Se casó y su vida sexual se vio comprometida. Y no porque no quiera a su marido, o sea, lo ama, tiene 5 hijos, imagínate, tiene 5 hijos. Pero ella se dedicó a tener un marido, a querer a su marido, a tener su hogar, a tener sus hijos. Pero eventualmente, cuando su esposo quiere estar con ella, ella siempre se niega. Ya, no siempre, pero la mayoría de las veces, porque ella algún momento conversó también que ella al momento de bloquear eso de ahí, es como que se siente reprimida en la parte sexual y no le permite explorar esta bonita relación íntima con su esposo. Claro, en ese caso, por ejemplo, estamos identificando el origen. Ella prácticamente ya reconoce en dónde está el dolor. Y lo reconoció a los 47 años. Eso es clave. Y haces bien en mencionar la edad también, porque a veces creemos que es muy tarde para darme cuenta de que puedo hacerme cargo de mí o que puedo sanar una historia. Y en este caso es sanar una vivencia, una experiencia que ella tuvo hace muchos años. Y eso está muy relacionado, le voy a recomendar la verdad, uno de mis libros, No puedo hacerte el amor, que justamente está alineado a este tipo de bloqueos que se asoman cuando tenemos experiencias un poco traumáticas y básicamente es como que no somos capaces de procesar la emoción, no somos capaces de asimilar lo que sucedió, entonces nuestra mente, como herramienta de supervivencia, como uno quiere que nos muramos, bloqueo. Entonces es una herramienta, hay que comprender que la mente es una herramienta. Y desde su programación, desde su mecanismo de defensa es, te estoy protegiendo. Entonces anulamos esa emoción, bloqueamos y sigue tu vida como que no ha pasado nada, es muy típico, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Que obviamente, y me encanta compararlo a la emoción como ese flujo, y como estamos hablando de bloqueo, lo vamos a asociar como cuando tú estás regando las plantas y estás presionando a presión básicamente la manguera para que salga el agua, hay un punto donde si tú colocas tu pulgar y intentas cerrar el escape del flujo del agua, automáticamente va a haber un punto en que la manguera no va a aguantar la presión y va a explotar. Correcto. Lo mismo sucede con nuestras emociones. Y en ese caso de la persona que logró reconocer es analizar de dónde surge, que ya lo tiene claro, y desde ese lugar, ahora sí, ¿qué puedo hacer para poder salir de ese lugar? ¿Cómo sanar? Y en este caso la invitación a esta persona que vivió eso es observar ese evento de forma resignificativa para que ella quizá no le afecte, en este caso pues a su relación de pareja. Hacerse cargo y sanar un pasado doloroso es de valientes, en efecto. Nadie dice que no, que es fácil de la noche a la mañana, tomo este tip o esta recomendación y ya, todo resuelto. Primero reconocerlo, primero tener la voluntad de querer resolverlo. Y ella, en este caso, pues sí, si ella tiene la voluntad de decir, ok, quiero hacerme cargo de esto, lo puedo hablar. ¿Sabes qué, Carly? Lo que, o sea, nos generó como mucha sorpresa fue que ella incluso no había caído en cuenta y no había identificado que tal vez este problema venía ligado a este abuso que ella tuvo. Porque ella, este abuso, nunca, es como que no le prestó importancia, porque ella decía que había sido de una persona en su familia que representaba, o sea, nunca dijo quién era, pero que yo como lo entendí como una persona
muy fuerte en su familia, qué sé yo, Con el mucha papá, autoridad. o el abuelo. Claro, mucha Entonces autoridad. sí, entonces fue como que automáticamente lo bloqueó y nunca más, nunca lo habló con nadie, nunca lo dijo nada. Y en sus días ella nunca se victimizó y simplemente lo olvidó. Ya, pero al momento de pasar este tipo de cosas con su esposo, Claro. pues no, fue que las alarmas como que le empezaron, Claro. porque ya llegó un punto pues que su pareja también es como que ya una vez o dos veces, pero ya cada rato como que ya Claro, es súper- hablemos, ¿no? Es súper clave lo que mencionas porque básicamente el olvido quizás es un proceso mental, pero en realidad la mente nunca lo olvidó, simplemente lo anestesió. Ujú. Dejémoslo en pausa esta película, ya, dejémoslo allí. Y es interesante ver cómo el no expresar lo que sentimos, el no verbalizarlo, el no atenderlo, el no sanarlo en este caso, si es que no soy capaz quizá de compartirlo con alguien, ¿cómo puedo hacerme cargo de esta situación yo? Porque claro, está en mí poder transformar esta historia, ¿no? Pero si ella lo alcanzó a ver hoy, en buena hora. Y más allá de eso es comprender también de que, más allá de querer o no victimizarse, es, ok, observo la situación, ¿qué puedo aprender o qué puedo tomar de esta situación? Quizá la confianza, quizá no hubiese preferido en efecto vivir esa situación, pero ¿cómo hago para de alguna forma sanar esto y que no me siga pasando factura con las personas que amo en este caso? Y es interesante también ver cómo esto nos invita a ser más conscientes de atender nuestro proceso de forma constante. No somos producto terminado en efecto, pero cuando nosotros dejamos que pase el tiempo, que pase el tiempo y que pase el tiempo a una experiencia que quizá para nosotros es como que, bueno, esto pasa y ya. Es bonito ver cómo nuestra mente a lo largo de la vida, con los acontecimientos de la vida, se vuelve a asomar la situación para tener que atenderla, tener que trascenderla. Sí, porque dicen que lo que no sanas se repite. Ujú. Entonces sí, creo que es importante. A veces la gente mete bajo la alfombra y dice, después, y sigues en la misma. Sí, y de hecho esa es una de las principales razones de los bloqueos emocionales. Y la verdad que les traigo un ejemplo con el móvil para que las personas nunca se les olvide el tema del bloqueo y cómo caemos en este. Y es que cuando nosotros, por ejemplo, ponemos una contraseña en nuestro celular, Ajá. nosotros queremos ingresar y, por ejemplo, se nos olvidó la contraseña y queremos ingresar, ¿qué es lo que sucede con nuestro móvil? Se Automáticamente bloquea. Se bloquea. Es como, no puedo accionar, no puedo hacerte caso, no puedo hacer nada de lo que tú me pides, ningún comando. ¿Por qué? Porque estoy bloqueado. Lo mismo sucede con nuestra mente. En el día a día, lo mismo sucede con nuestra mente. Y cuando nosotros estamos bloqueados, evidentemente, nuestra mente no funciona igual. Nos hace sentir frustrados, agobiados, quizás esto no tiene solución. Y esta es una de las razones principales por las que soltamos proyectos, soltamos sueños, terminamos relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque sentimos que no podemos con la situación y nos desbordamos. Muy bien, nosotros vamos a ir rapidito un corte musical, pero verdad, seguimos aquí con este tema que nos parece tan importante y ya regresamos aquí en... Contigo en casa. Ya estamos aquí de regreso conversando con nuestra querida Kerry, porque la verdad es que ese tema está súper interesante, ¿no? Estamos hablando de los bloqueos y de qué manera pues podemos empezar a canalizar nuestras emociones para empezar a desbloquearlas y vivir este proceso. Correcto. Y aquí les quiero traer también algunas de las posibles razones por las que se pueden ocasionar los bloqueos, ¿no? Y me encantó la invitada anterior que hablaba justo el tema de las programaciones y es que está muy ligado a nuestras creencias. ¿Qué concepto tenemos acerca de la vida? ¿Cómo accionamos frente a ciertos retos de la vida? ¿Cómo acciono, por ejemplo, lo que mencionabas hace un momento de la violación? Hay personas que lo asimilan de una manera, otras personas de otra y está perfecto. O sea, hay que tener también un poquito de empatía en esa parte. Cada persona hace lo mejor que puede con los recursos que tiene para poder solucionar la situación en la que se encuentra. Pero cuando hablamos del origen también, además de las creencias que se tiene, de cómo puedo accionar, hay que preguntarnos de quién aprendimos esas creencias. Porque a veces entendemos, o quizás desde pequeños veíamos a nuestros padres que se estresaban por algo y se sentían bloqueados y nosotros replicamos eso inconscientemente. Sin irnos muy lejos, a mí me pasaba que, por ejemplo, cuando estaba muy pequeña, la vida, mis papás trabajaban, yo me quedaba a cargo de mi hermano cuando era chiquita, entonces la vida siempre era como que él corre aquí, corre allá, corre acá. Y cuando yo crecí, ya en mis actividades, yo era como en esa especie de hiperactividad. Y yo decía, pero ¿por qué siempre tengo que estar moviéndome? Y cuando me hice una pausa, y ya mismo vamos allá a las recomendaciones, era como, ¿por qué sigo corriendo? O sea, ¿de dónde ¿Quién surge me eso? apura? ¿Quién me apura? Entonces voy a la conexión, a esa programación, a esas creencias, y digo, ok, esto no me pertenece. Lo devuelvo amorosamente y sigo con mi camino, sigo con mi vida. Y cuando hablamos de bloqueos también estamos hablando de gestión de emociones reprimidas, emociones no atendidas, de situaciones donde tú, como decías, que los metemos debajo del tapete, los escondemos y decimos ya, no va a pasar nada, vamos a hacer como que todo sigue, todo funciona. Incluso aplica para relaciones de pareja, para relaciones, para amistades. Porque a veces decimos, ay no, voy a tener esta conversación, uy no, mejor lo dejamos aquí. Y hay que recordar que el bloqueo hace eso. ¿Cómo identificarlo? Cuando nuestra mente entra en un estado de incapacidad de actuar. Desde el momento en que yo dejo de hacer algo para, una toma de decisión importante, o me cuesta hablar lo que siento, o me cuesta escuchar a la otra persona, siempre estoy, como te decía hace un momento, me siento abrumada, me siento agobiada, me siento estresada, pero al desborde, ahí la invitación de la vida es pausa. Pausa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pausar, no es darse por vencido, como diría Tim Ferriss, sino más bien es, pausa para observar qué es lo que está pasando. Y esto ya me conecta con las recomendaciones, de que cada vez que se asome un bloqueo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Observar, pausa y observar lo que está sucediendo en ese momento. Yo no puedo
revisar el avión cuando estoy en el aire. Tengo que revisar primero para ver cuál era la raíz, cuál es la razón que está ocasionando ese bloqueo emocional. Entonces, cuando yo voy a esa parte, automáticamente, que sería el primer paso, pausar y observar, ahora sí observo la situación y digo, ¿qué puedo tomar de esta situación? O sea, ¿qué fue lo que yo hice? Porque si estoy viviendo esta situación, este bloqueo es porque hubo una serie de acontecimientos previos que me trajeron a esto. Entonces, cuando paso y observo, es ok. Observo lo que pasó, la serie de acontecimientos que se dieron en algún momento, pero es como ¿qué hice para llegar a esta situación? Y cuando yo observo eso, es como que me salgo de la caja y digo, ok, no soy esto, pero me hago cargo de esto, me responsabilizo de esto, como paso número 1. Como paso número 2, cuando estamos en presencia de este bloqueo, es primero mirarnos hacia adentro y decir, ok, ¿qué puedo o a qué me estoy resistiendo de esta situación? Porque cuando estamos resistiendo significa que estamos batallando. Es como lo que hablamos del teléfono. Si ya me están diciendo que está bloqueado, yo sigo y sigo presionando botones, sigo alimentando el bloqueo, Lo voy a, chao. colapsar. Lo mismo sucede con nuestra mente. Lo mismo sucede con nuestra mente. Entonces, antes de seguir probando, porque a veces cuando no sale algo es como que tengo que cambiarme de proyecto, tengo que hacer esto, pero estamos en constante movimiento. ¿No? O pasa también pausa. refiriéndome un poco a lo que estás comentando, pasa también como que yo he escuchado mucho que de repente tú buscas hacer algo y te idealizas para esa cosa, qué sé yo, lo que sea que te hayas propuesto, lo que te hayas encaminado para cumplir esa meta. Y al final del día es piedra sobre piedra. Entonces tú dices, ¿hasta cuándo y por qué a la gente mala le va bien y a la gente buena no refiriéndose a uno, ¿por qué uno no puede salir si se encamina, si lo encamina, lo trabaja? ¿Y por qué yo tengo que vivir ese proceso? ¿Y por qué la gente que yo pienso que es mala, porque no precisamente puede ser mala, pero la gente que yo pienso que es mala le va bien? La invitación aquí es a observar sin lugar a juicio, porque como tú bien dices, lo que es bueno para mí probablemente para otra persona no lo sea, y viceversa. Entonces yo me quito las gafas, me quito los lentes del bueno o malo y observo que la otra persona está viviendo una historia. No le pongo es bueno o malo, me parece justo, porque a ti sí, porque a ti no, porque es el momento en que Claro, me porque comparo. nos comparamos mucho. Exacto. Y no vivimos como nuestra propia realidad. Y caemos en la frustración inmediata y sentimos que somos fracasados. Y estamos que no al final servimos. del día viviendo para esa otra persona. Exacto. Entonces, desde el momento en que yo me hago cargo de mi proceso, dejo de compararme y observo que la otra persona está viviendo su historia. No tengo que entender. Y Sea eso bueno o a mí me mala, costó- ¿no? Exacto. A mí me costó entender esto. Y es que no tenemos que entender por qué a la persona de al lado le va bien o mal. Es su historia. Y probablemente esa persona en este plano terrenal tenga una lección muy distinta a la mía. Quizá lo mío sea aprender a no juzgar precisamente, a ser más paciente, y a esa persona quizá la lección de ella, por ejemplo, es aprender a administrar los recursos que tiene, a ser generoso. O sea, cada persona, cada alma tiene un viaje muy distinto. O sea, sí, somos Que uno en tal vez en el conciencia. transcurso no nos damos cuenta, Exacto. ¿no? Y no porque por esto que nos dejamos agobiar. Exacto. Entonces, cuando nosotros bajamos la vara, por así decirlo, es como la persona está a su ritmo, yo a mi ritmo. Mi viaje es único, lo honro, lo abrazo y sigo aprendiendo, sigo tomando lo que tengo que tomar. Bellísimo, me encanta. Totalmente, Me encanta, Yosa. Totalmente, y es necesario aprender que hay cositas que, como decíamos, ¿no? Es necesario adentrarnos y ver qué está pasando para que eso no nos frene en varios proyectos o cosas que se presentan dentro de la vida. O con nuestras familias también, Total, Yosa, ¿verdad? a nivel emocional, o sea, son tantas cosas que realmente pueden verse de alguna manera perjudicadas si no le hacemos frente a las cosas que están ocurriendo aquí adentro, Sí, ¿verdad? y el tercer paso siempre recuerden escribir. Ujú. Siempre les voy a recordar eso a Ay, mis sí, estudiantes. yo tengo mi Luego- pascualina. Luego de soltar la resistencia, luego dejar de batallar con nuestra mente, ahora sí nuestra mente hay disposición, ahora sí de abrirnos a posibilidades. Y es ahí donde podemos escribir, tangibilizar los pensamientos y empezar a escucharnos. ¿Por qué me sentía así? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y apliquen una técnica que a mí me encanta muchísimo y que me ha funcionado, es la técnica del por qué. ¿Por qué está sucediendo esto? O sea, ¿qué hice para que eso me llevara a esta situación? ¿Por qué me afecta esta situación? Y cuando ya tienes la respuesta de eso, ¿por qué siento que esto me afecta? Hasta que llegues a la raíz. No para juzgarte, sino también para tomar lo mejor de aquí y, ok, ¿para qué me está sirviendo esto también? El por qué para encontrar la raíz y el para qué para encontrar posibilidades. Claro. ¿Cómo puedo solucionar esa situación? ¿De qué me sirve esto? Exacto. Entonces recordar eso siempre que gestionar nuestras emociones de forma constante. ¿Cómo evitamos el bloqueo? Básicamente es como sosteniéndonos en el proceso. Hacer autochequeos diarios. Aparte ¿Cómo me que, encuentro hoy? Para que eso exacto, no ocurra. no ocurra, No claro. Y ¿sabes qué me pasa? Que de repente a veces nos cuesta hablar, ¿no? Nos cuesta decir, nos cuesta sacar todo esto que de repente nos está agobiando. Y a mí particularmente, por ejemplo, me sirve muchísimo escribir, porque a mí no me gusta hablar. Por ejemplo, yo odio las confrontaciones. Alguien me puede estar haciendo algo, pero yo me lo trago y no me gustan las confrontaciones. Entonces, si por ejemplo me pasó algo con mi mamá y me peleé con mi mamá y luego quiere hablar me dice, mijita, tenemos que hablar, o sea, me la hago la loca. Me la hago la loca porque no me gusta confrontarla, pero yo le viro la página y volvamos a ser felices y no pasa nada. Pero esa situación la escribo para que precisamente no se vaya a crear luego otro problema, porque entonces yo siento que guardo, aunque haya sido mi culpa, yo tengo que igual sacar eso que no me hizo bien. Entonces, como no la quiero confrontar,
hablar. De repente yo ahí es que tengo mi Biblia. Ya No, y esa se ha convertido muy en linda. enciclopedia, Esa- en álgebra. No, eso es muy lindo que de alguna forma te autorregules. Ahí lo que estás haciendo es autorregular tu emoción. No te la guardas, no enfermas a tu cuerpo, no lo somatizas, porque la emoción reprimida somatiza el cuerpo. Empieza la tensión, dolor de cuello, espalda, dolor digestivo, todo empieza a afectarnos porque no, de alguna forma no estamos expresando lo que sentimos. Y algo interesante que tú dices con el journaling y es que, ok, además de liberar lo que tú sientes, es también invitarnos a los amigos oyentes, invitarnos a observar lo que escribimos y empezar a darnos cuenta qué información es la que tenemos ahí acerca de nosotros. Ok, por ejemplo, Maru decía que sí, yo escribo lo que siento, libero lo que siento, pero de alguna u otra forma hay algo que me cuesta afrontar con mi mamá, o sea, le huyo a la confrontación. Entonces, pregunto en mi mente, ¿qué concepto yo tengo de la confrontación? ¿Es algo negativo o en realidad es confrontación? Puedo llamarle a conversar conmigo, tener la libertad y la capacidad de escuchar a la otra persona, de expresar mi voz sin reclamar. No se trata de reclamar, sino de tomar tu lugar, como les digo a mis estudiantes. No se trata de reclamar tu lugar, toma tu lugar. Y a mí me pasaba eso muchísimo, que yo era mucho de escribir, pero tanto fue mucho de escribir, está genial para las personas que recién están empezando a expresar sus emociones, a conectar con lo que sienten, pero hay un punto en donde ya usamos a la escritura como liberación y como, digámoslo así, como el escape perfecto para canalizar la emoción, pero nunca me atrevo a cambiar los resultados, o sea, nunca me atrevo a dar acción a qué fue lo que ocasionó que yo estuviera escribiendo aquí cada rato respecto a estas situaciones. Ejemplo, el desborde, ¿no? Entonces me invita a observar, más allá de la culpa, es hacerme responsable de qué pudo haber ocasionado para que me confrontara con mi mamá, qué me viene a enseñar mi mamá, qué no estoy respetando de mi mamá, o qué me está enseñando, porque recordemos que todas las personas son maestros para nuestra vida. Correcto. Yo observo qué me tiene que, o qué me está mostrando mi mamá acerca de mí. Mi mamá me está invitando a confrontar, porque yo comprendo, o porque yo entiendo que esto es algo negativo para mí. O sea, ¿en qué momento de mi vida yo viví una confrontación al punto de que le puse la etiqueta de negativo? Cuando yo me hago consciente de eso, es como la vida me está invitando amorosamente a observar qué oportunidad aquí tengo para expresar mi voz. ¿Por qué siento y creo que expresar mi voz es un problema para alguien? ¿Por qué siento que expresar mi voz es algo que le va a afectar a otra persona? Y cuando yo recuerdo eso, yo me hago cargo de mí y es como un, ok, tengo la libertad de expresar lo que siento con respeto, con asertividad. Hay formas, por supuesto que sí, pero es preguntarnos, ¿qué me está enseñando esta persona acerca de mí? Nunca se trata del otro, siempre se trata de nosotros. Sí, todo, cuando nos afecta algo es porque algo hay aquí. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Kelly, ¿verdad? Por haber estado con nosotros. Me encanta, Kerly, me encanta. Tus redes sociales. Claro que sí, me encuentran en redes sociales como @kerlypalacios.es. Por allá estamos compartiendo contenido también para todos. Qué bonito. Perfecto. Nosotros nos vamos a ir a un cortecito musical, pero usted no se despegue de 99.7 FM porque regresamos con mucho más de... Contigo en casa.